de conferencia, perdón, que era sobre historia de la medicina, mi visión personal de la historia de la medicina. Y esto es lo que voy a intentar hacer. La primera pregunta que nos hemos de preguntar es ¿por qué me ha interesado a mí la historia? Y concretamente la historia de la medicina. Y la segunda es si tiene interés la historia de la medicina en general para los profesionales de la salud. La historia de la medicina puede servir para algunas cosas. Primero, para reflexionar sobre la propia trayectoria médica. Es una autobiografía, en cierta manera. Igual como nosotros rebuscamos en nuestros recuerdos y los rememoramos e incluso los podemos escribir como memorias, también la historia médica puede tener este tipo de... Voy a proyectar así la pantalla que creo que se ve mejor. Es simplemente pues, un recuerdo de la propia vida, en este caso de la propia vida colectiva, cómo hemos llegado hasta aquí. La segunda cosa para la que nos puede servir la historia de la medicina es para valorar los avances y los errores y evitar repetir equivocaciones, porque naturalmente no todo han sido aciertos en la historia de la medicina, también ha habido errores que a veces han costado retrocesos de cierta importancia. En la historia de la medicina encontramos también modelos, héroes, fuentes de inspiración, personajes que con su ejemplo y con su trabajo nos dan una pauta, nos dan un camino al que podemos unirnos también nosotros. Y así podemos comprender el mundo, el progreso y cómo hemos llegado hasta aquí. La historia de la medicina nos ayuda a entender cuál es nuestro objetivo. Luchar por la vida, y no solo por la vida, sino por una vida feliz, por una vida placentera y completa, y combatir la enfermedad. Y finalmente, la previsión de futuro. William Shakespeare en The Tempest decía, lo que es pasado es prólogo. Esto es lo que está escrito en este monumento del National Archives Building de Washington. What is past is prologue. Y Goethe decía otra cosa, la historia de la ciencia es la ciencia misma. O sea, revisando la historia de la medicina podemos prever lo que puede ser el inmediato futuro, la trayectoria del futuro. ¿Por qué me interesa a mí la historia? El doctor Viola me insistió en que pusiera algunos ejemplos biográficos y que os hablara de por qué a mí me ha llegado a interesar la historia. Os confieso que tengo un cierto pudor de hablar de mí mismo, pero como que probablemente no os voy a encontrar por la calle, lo voy a hacer. Este de la izquierda soy yo, de niño, en mi ciudad, mirando a la mole inmensa de la Catedral de Girona, donde nací. Yo soy de un país que es Cataluña, todavía integrado en el Reino de España, y que probablemente la conocéis más por su capital, por Barcelona. Girona, mi ciudad, está a medio camino entre Barcelona y Francia. Esta es mi ciudad, me pasa un río por ella, de hecho pasan 4 ríos. Y como veis, la catedral sobresale por encima de las casas. Las calles de Girona son unas calles tortuosas, medievales, llenas de historia. Simplemente la historia se respira en cada uno de los rincones. Es fácil, pues, siendo de allí, que te interese la historia. Y el culpable principal de que me interese más es este señor de la izquierda, que era mi papá. Mi papá me llevaba a pasear por las calles de la ciudad, le gustaba mucho pasear conmigo, pero no sabía contar cuentos de hadas, no sabía contar los cuentos que se cuentan generalmente a los niños.
y me contaba episodios históricos. La verdad es que en esta ciudad te imaginas muy fácilmente cualquier episodio histórico que te vayan contando. Esta es la catedral con la escalinata de 90 escalones delante de ella. Los domingos íbamos a la catedral y en la catedral hay este magnífico tapiz de 5 metros cuadrados aproximadamente. Es el tapiz de la creación del siglo XI, de hace 1000 años, que representa la creación del mundo y el Génesis. Y yo me sentaba delante del tapiz y este era mi cómic. Yo lo veía como un cómic en estas viñetas en donde se van representando las diferentes fases de la creación. O sea que, como veis, la historia en mi biografía data desde hace muchos años. Muy cerca de Girona está la Costa Brava y en la Costa Brava hay uno de los pocos enclaves griegos de la península ibérica. Los griegos navegaban por todo el Mediterráneo, llegaron a la península ibérica, fundaron colonias en Rosas y en Ampurias, sobre todo en Ampurias. Y en Ampurias, que es esta ciudad, de estas ruinas que os enseño, se descubrió a principios del siglo XX esta magnífica estatua de Esculapio, el dios de la medicina, del siglo II a.C., y que constituye la escultura griega de mayor importancia del Mediterráneo occidental, muy probablemente obra de Fidias. Y eso nos da pie a hablar de los templos griegos de la salud y cómo los griegos se curaban, cómo iban a estos templos de los dioses de la salud, fuera Esculapio, fuera Higia o Serapis o otros dioses curadores, y imploraban la curación de sus enfermedades. Este soy yo, en una bañera de la Asclepeion de Pérgamo. Me he metido dentro de la bañera, no es que sea especialmente gamberro, sino es para que veáis que esta bañera se llenaba hasta esta línea y con agua caliente, y se hacían baños de agua caliente a los que nos referiremos a continuación. Bien, los enfermos llegaban a los templos griegos y lo primero era ingresar. El enfermo llegaba al santuario del dios, solicitaba el ingreso por una determinada enfermedad y era interrogado por los asclepíades, que efectuaban lo que hoy llamaríamos una anamnesis, una historia clínica. También lo reconocían, lo exploraban, como podéis ver en este relieve del Museo de Cirene, del norte de África, que también era una ciudad griega, y a continuación se establecía una lista de espera. Y muchas personas creen que la lista de espera de los hospitales es un invento moderno, pero esto existe desde hace muchísimo tiempo y además tiene una cierta función. Los enfermos se quedaban allí, fuera en la parte externa del templo, y podían esperar días, semanas, a que les avisaran. Mientras tanto, pues tenían baños, en el caso de Ampurias, pues en estos paradisíacos paisajes que veis aquí a la izquierda, baños de mar, pero también baños en piscinas, podían hacer ejercicio, hacían una dieta saludable que los asclepíades les recomendaban, iban al teatro o jugaban a diversos deportes. Mientras tanto, algunas de estas enfermedades, con esta vida de ejercicio, reposo y tranquilidad, ya se iban mejorando. Aquí vemos las piscinas, una de las Asclepeion de Éfeso, y también había zonas de baños de barro, que son beneficiosos, como saben, para algunas enfermedades de la piel. Naturalmente, el vino estaba prohibido, y también habían baños de agua caliente, como hemos visto al principio. O sea que la hidroterapia, tanto externa como interna, era una de las características de esta larga espera. Finalmente llegaba el día soñado, el día en que eran admitidos al templo. Tenían que pagar un óbolo, la medicina no era gratuita, pagaban un óbolo que era lo que
lo que acordaban los asclepíades para la manutención del templo y para la manutención del personal. Y efectuaban un sacrificio en esta ara de la izquierda, donde vemos representado un gallo. Y era eso, básicamente sacrificaban gallos. Los gallos eran los animales preferidos para hacer sacrificios a Esculapio. En el Asclepeion de Pérgamo, aquí a la derecha, vemos esta otra ara en que hay dos serpientes que están libando de una copa. Están, como lo he representado en este dibujo a la derecha, están libando de una copa. ¿Y qué os recuerda esto? Pues os recuerda el símbolo que podéis ver en cualquier farmacia. Una serpiente y una copa. La copa de Higia, la diosa de la higiene, la hija de Esculapio, y la serpiente que está libando en ella y que ha originado el moderno símbolo de la farmacia. También la medicina se representa con el bastón de Esculapio y una serpiente, una sola serpiente enroscada en él. No dos serpientes, no es un bastón con alas. Esto es el símbolo de Mercurio, que muchas veces se confunde y es el símbolo de la industria y del comercio. Una vez admitidos al templo, tenía lugar la procesión nocturna a la luz de las antorchas por estas columnatas tan nobles, tan solemnes de los templos de Asclepio. Esto es la vía procesional del Asclepeion de Pérgamo. Por aquí imaginaros de noche todos los enfermos con antorchas entonando cantos de alabanza al Dios. Y mientras pasaban por la vía procesional, iban viendo estas lápidas que estaban a los lados, en las que estaba escrita la historia clínica de los enfermos que ya se habían curado. Entonces, esto ya tenía un papel de sugestión en los enfermos, pensando pues que, naturalmente, ellos también tendrían esta gracia del Dios y que llegarían a curarse. Los exvotos eran muy característicos. Los pacientes que se curaban tenían que llevar estas pruebas de la curación a los templos. Algunos representaban los órganos afectados, como los oídos, en el caso del medio, o a la izquierda esta pierna de piedra que está trasladando este antiguo enfermo, probablemente aquejado de varices. Vemos una variz muy marcada en ella, ¿no? Y así llegaban al templo del dios. El templo del dios estaba completamente a oscuras, únicamente iluminado por la luz de las antorchas. Imaginaros la sensación, el efecto que esto tenía que producir en los devotos enfermos que habían estado esperando durante semanas o un tiempo largo la entrada en el templo. A continuación, después de hacer la plegaria al dios, los enfermos eran acompañados al ábaton. El ábaton era una celda subterránea en la que habían unos lechos, el paciente se echaba en el lecho y se le administraban vino mezclado con drogas, probablemente adormidera o otras sustancias que inducían al sueño. Aquí lo vemos también del Museo de Cirene, este enfermo tomando su copa de vino preparado. Una vez el enfermo estaba sumido en este sopor, se le presentaba el dios. Naturalmente era un Asclepíades disfrazado de dios o una sacerdotisa disfrazada de Higia, como en este caso, y lo reconocía y le susurraba al oído lo que tenía que hacer para mejorar su enfermedad. Esto se llamaba la incubatio, y es una palabra que es la que ha dado lugar a nuestra moderna incubación, la incubación de una enfermedad, el tiempo en que esta enfermedad permanece dormida sin manifestarse. Esto se viene la palabra de este ritual. Si el enfermo obtenía la curación, estaba obligado a llevar un exvoto. Aquí vemos un exvoto que representa un útero, una mujer que llevó un útero por algún problema de este órgano. Esto procede de las termas de Diocleciano en Roma, este es ya romano. Pero hacían más o menos lo mismo, los romanos y los griegos. Y el gallo de Asclepio, como hemos visto antes, y aquí veis un detalle del altar de Asclepio del Museo de Ampurias.
y así pues los sucesivos enfermos se iban sugestionando para sucesivas curaciones. Pero volvamos a Girona, mi ciudad. Con los paseos que daba con mi padre, pues también pasábamos por estas callejas del barrio judío, que si habéis estado en Jerusalén, pues muchas son muy parecidas. Girona tenía un importante barrio judío y también tenía unos baños árabes, un hammam que diríamos hoy en día. Esto es el frigidarium, la piscina fría del hammam de los baños árabes de Girona. Había también otras salas con baños de vapor, baños de agua caliente. Y esto recuerda que los médicos judíos y musulmanes eran muy importantes en la Edad Media y que realmente gran parte de las aportaciones de la medicina medieval dependía de estos doctores, como por ejemplo los árabes Averroes, Avicena, Abenzoar o Maimónides, el judío de Córdoba. Aquí vemos este monumento a la izquierda en el barrio judío de Córdoba. También con mi padre visitaba los monasterios, el monasterio de Santas Creus, donde vemos un médico con una mátula, este recipiente en donde hay la orina y que se miraba al trasluz. Era una forma primitiva de análisis de orina. Aquí a la izquierda vemos los enfermos llevando sus recipientes con orina para tener un diagnóstico. Y abajo vemos un monje que está curando el ano de un rey, ¿no? Probablemente un problema de hemorroides o otra patología de esta zona. Los hospitales medievales eran grandes salas en donde se ponían correlativamente muchas camas. Esta es una imagen de archivo del Hospital de la Santa Creu de Barcelona, que estuvo en funcionamiento hasta 1920 y tantos y que actualmente es la Biblioteca de Cataluña. Lo traigo porque es otro de los jalones de mi vida. Aquí yo estudiaba cuando era estudiante, aquí he redactado algunos de mis artículos y publicaciones en esta magnífica biblioteca que en un tiempo fue hospital. Cuando el hospital ya quedó absolutamente obsoleto, se necesitó hacer un nuevo hospital y se hizo esta preciosidad, el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Este es un hospital al que yo le tengo un especial cariño. Primero, porque es el hospital, sin duda, más bonito del mundo. Y segundo, porque aquí empecé mi andadura médica, aquí empecé mis estudios en la Facultad de Medicina, y en toda esta ala de la derecha vivía yo, porque era una residencia de estudiantes de medicina. Y aquí, en las ventanas del último piso, es donde estaba mi habitación. O sea que, en cierta manera, esta fue mi casa. En la puerta del hospital, que os fijáis aquí entre los arcos, hay 4 esculturas de ángeles que representan las virtudes cardinales. La fe, con las manos juntas, rezando, la esperanza, con las manos elevadas al cielo, como para recibir alguna cosa, la caridad, que está acogiendo un pajarillo quizás herido, que tiene ganas de emprender el vuelo, y me diréis, bueno, estas son las 3 virtudes cardinales, no hay más. ¿Por qué hay 4? Pues la cuarta es el trabajo. Lo sabemos porque cada ángel lleva una inscripción, si os fijáis, en latín, y el último lleva la inscripción de operibus. El trabajo en Cataluña es una virtud. Los catalanes tenemos la virtud del trabajo como una de las principales virtudes del país. Esta es, donde hay la flecha, es donde estaba mi habitación, en el Hospital de Sant Pau, y esta de abajo es la vista que yo veía cada mañana cuando abría la ventana. Una maravilla, un privilegio y, naturalmente, una unión indisoluble con la historia. Hay otros acontecimientos que me han unido a la historia de la medicina de forma remarcable. Uno fue la posibilidad de dar alguna conferencia en el Musée de Moulage del Hospital de Saint-Louis de París. Es un museo de moldeados de cera que representan enfermedades de la piel. Hay cerca de 5.000 moldeados de este tipo
y fue para mí un honor disertar sobre historia de la medicina en esta histórica sala. Otra vez fui a la Facultad de Medicina de Montpellier, donde también tuve la oportunidad de hablar de Arnau de Vilanova, que es este señor que veis aquí a la izquierda. Arnau de Vilanova era un médico muy importante, un médico de la Corona de Aragón, de Cataluña, Valencia y Baleares, y que fue médico de reyes, fue médico de papas y introdujo diversas novedades en la medicina. Y se formó en esta facultad, en la Facultad de Montpellier, que era la Facultad de Medicina de la Corona de Aragón. Finalmente, el discurso de hace pocos años, el discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Cataluña, donde tuvo lugar en esta sala también de mucha vinculación histórica. Veis que es un teatro anatómico, de los pocos teatros anatómicos que se conservan en Europa. En el medio hay una mesa de mármol donde estaba el cadáver, hay un orificio para eliminar las secreciones que puedan rezumar del cadáver, y aquí se efectuaba la disección del cadáver para el estudio de la anatomía. Y encima de esta mesa, en donde se describió el ligamento de Gimbernat, es donde yo tuve el honor de realizar el discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Cataluña. Aquí vemos otra visión de la sala, la mesa de mármol, y justo encima de la puerta el busto de Gimbernat, este médico, este cirujano muy importante del siglo XVIII, que describió el ligamento de Gimbernat, un ligamento del canal inguinal. Y recientemente, con el nombramiento como presidente del patronato del Museo de Historia de la Medicina de Cataluña, mi vinculación con la historia de la medicina ha quedado más subrayada, si cabe. Pero voy a dejar de hablar de mi trayectoria personal para comentarnos qué interés pueda tener la historia. Hay muchas personas que dicen que la historia se repite. Es falso. La historia nunca se repite, porque nunca se dan las mismas circunstancias idénticas. Ahora bien, la historia avanza en una espiral y muy probablemente hay momentos en que se pueden relacionar, aunque en circunstancias distintas, como digo, pero se puede relacionar dos momentos de este tipo. Por ejemplo, cuando aparece una nueva enfermedad. La aparición de una nueva enfermedad tuvo lugar en 1495, cuando irrumpió la sífilis en Europa después de la batalla de Fornovo, en 1495, aunque probablemente había habido algún caso anterior en Barcelona, justamente. Aquí vemos como al principio, en este grabado central de Durero, se intentó relacionarlo con una conjunción de astros, pero muy pronto se vio que era una enfermedad de transmisión sexual. Entonces sucedió una cosa muy curiosa, que en Nápoles le llamaban mal español, en España le llamaban mal francés, en Francia mal de Nápoles, en Inglaterra mal de Burdeos, sarna de Castilla en Portugal, en fin, todo el mundo atribuía el origen del mal a países fuera de sus fronteras. Algo que a mí me recuerda esta guerra de los nombres, la guerra actual de las vacunas con la COVID-19. La guerra de los nombres se solucionó con un poema de Girolamo Fracastoro, Sífilo sibi de morbo gálico, y entonces se decidió llamarle sífilis para evitar problemas. Las epidemias y los chivos expiatorios, pues también esto es una constante histórica. Cuando hay una gran epidemia se busca a alguien a quien echar la culpa. En 1320 hubo la revolución de los pastorcillos en Francia y en ella los leprosos fueron culpados de que envenenaban los pozos. Se efectuaron algunos registros de casas de leprosos, se encontraron sacos con pan enmohecido, se dijo que este pan lo estaban tirando en los pozos para provocar los miasmas propios de la enfermedad.
Total, que a los pobres leprosos se les metió en la cárcel, se les torturó y fueron sometidos a una marginación terrible. Ya sabéis que los leprosos no eran admitidos en las ciudades, como podéis ver en este grabado central, y tenían que avisar su presencia o con este aparato, una especie de campana de madera, de tablillas que golpeaban para avisar de su presencia y que no se acercara a nadie, o una campanilla, en este caso, en el caso del leproso de la derecha. Algo, bueno, que nos puede también recordar la distancia social que preconizamos hoy y las mascarillas que nos vemos obligados a llevar para evitar contagios. Poco después irrumpió en Europa una gran epidemia, la peste negra. En 1348 se declaró una peste, comenzando por Italia, y luego se expandió a todo el continente. Y en este caso se echó la culpa a los judíos. En este retablo de Vallbona de las Monges vemos como los judíos están apuñalando una hostia, ¿no? Se les está acusando de hacer profanaciones para poderlos juzgar en un auto sacramental y quemar vivos. Eso sucedió, por desgracia, en numerosas ocasiones en aquellos años y se culpaba a los judíos de la peste. En mi ciudad también se asaltó al Call, la judería de Girona, en 1391, pero no solo la de Girona, sino también en Barcelona, Perpiñá, Palma de Mallorca, Córdoba, en otros lugares, también fueron asaltadas las juderías. En mi ciudad se asesinaron centenares de judíos, de tal manera que Girona es considerada una ciudad mártir, una ciudad santa por los judíos. El gran rabino de Jerusalén vino hace unos años en peregrinación y cuando yo visité Jerusalén y dije que era de Girona, el taxista casi se me arrodilla porque estaba emocionado de que yo fuera de una ciudad sagrada. En Madrid, en 1834, hubo una gran epidemia de cólera y se culpó de la epidemia a los jesuitas. Se les acusó también, como tantas veces, de envenenar las fuentes. Se asaltó su convento y se asesinaron a 17 sacerdotes. Cuando irrumpió el SIDA a finales del siglo XX, en el último cuarto del siglo XX, también se culpó del SIDA a los homosexuales y también se los estigmatizó. Es otra manera de buscar un chivo expiatorio. Y más recientemente, justo el año pasado, pues recordamos a Donald Trump, que dijo textualmente que se debe dejar de llamar coronavirus y llamarlo virus chino, que es lo que es. Y tengo pruebas de que el coronavirus se creó en un laboratorio de Wuhan y que China no quiere pararlo. En fin, como veis, la historia se repite y siempre se busca algún culpable. Para esto nos puede servir el análisis histórico. La investigación y el antisemitismo. El antisemitismo ha sido también una constante, no solo en medicina, pero también en medicina. Y, por ejemplo, podemos hablar de dos ejemplos. Dos ejemplos de médicos judíos. Uno era Moritz Kaposi, en realidad se llamaba Moritz Kohn, un nombre muy, muy judío. Era de un pueblo húngaro que se llamaba Kaposvár. Y este señor, para poder estudiar medicina y poder cualificarse en esta especialidad, renunció al judaísmo y se bautizó. Entonces cambió su nombre, el de Moritz Kohn, que era muy judío, por Kaposi. Como que era de un pueblo que se llamaba Kaposvár, cogió el nombre de Kaposi. Fue muy famoso, se casó con la hija de Ebra, el gran catedrático de dermatología de Viena. Escribió un libro muy importante, describió 4 enfermedades, entre ellas el sarcoma de Kaposi y el xeroderma pigmentoso. Y el otro caso es David Gruby, el padre de la micología médica. Fue el que describió las cándidas, fue el que describió también algunos agentes causales de las tiñas, como tricofites, mentagrofites. Y este señor era judío, pero contrariamente a lo que hizo Kaposi, no quiso renunciar a su judaísmo.
Por tanto, abandonó Hungría, abandonó Viena, también el Imperio Austrohúngaro, se instaló en París y allí tuvo una brillante vida profesional sin necesidad de abandonar su religión y su etnia. El fabus, o la tiña fábica, era una enfermedad muy común en Europa en el primer tercio del siglo XIX. Se producía estas costras, estos son de unas láminas del libro de Olavide, que ahora justamente se han conmemorado 150 años de su publicación, y en Viena había un médico llamado Robert Remak, que era judío, y cultivó algunas costritas de estas en trozos de manzana, en trozos de pan, y mirando al microscopio observó esto. Bien, informó a su jefe, a Johann Lucas Schönlein, que le dijo, está muy bien, públicalo, públicalo. Y a Remak le daba miedo publicarlo porque Remak era judío y tenía miedo de que le acusaran de que era él el que propagaba la enfermedad, como había sucedido en otras ocasiones, de que envenenaba las fuentes con este hongo. Entonces le dio el nombre de Trichophyton schönleini en memoria de su jefe, que en realidad no había hecho nada, y en cambio sería mucho más justo que le llamáramos Trichophyton remaki, pero así es la historia y así ha quedado. El negocio farmacéutico. El negocio farmacéutico, del que hoy en día se habla mucho, tampoco es novedad. Se ha producido en otras épocas de la historia. El comercio del palo de Guayacán en el siglo XVI como remedio de la sífilis fue muy, muy importante. Este señor de la derecha, Jacob Frühe, un banquero alemán, se hizo con el monopolio de la importación del palo de Guayacán y se hizo riquísimo. Tanto es así que era el que financiaba las guerras y las campañas del emperador Carlos V. Entonces, imaginaros si era un dineral lo que hizo. Palo de Guayacán, que venía de América hacia Europa, y entonces este comercio pues daba pingües beneficios. Pingües beneficios comparables al de los ingresos de la industria farmacéutica actual, que ya veis que las curvas son claramente ascendentes siempre. El palo de Guayacán era utilizado como sudorífero, se daba en tisanas y también se daba en fumigaciones para hacer sudar a los enfermos. Era uno de los primeros tratamientos que se hizo para la sífilis, naturalmente con un resultado nulo. Más tarde se utilizó el mercurio. Mercurio, aquí vemos a la izquierda este joven que está festejando a esta señorita de bella cara, pero que detrás de la cara hay una calavera, porque probablemente transmite la sífilis. Y arriba ya vemos que entre los angelotes está mercurio, el tratamiento que le espera a este desdichado muchacho. Era frecuente decir un aforismo médico que decía 1 hora con Venus, es decir, disfrutando del placer del amor, y toda la vida con Mercurio. Errores en la investigación. ¿Ha habido errores en la investigación? Claro, naturalmente, muchos errores. Uno de ellos, quizás el más paradigmático, es el de John Hunter. John Hunter era un afamado cirujano británico del siglo XVIII y se planteó una cuestión que en aquel momento era muy candente, que era si las enfermedades venéreas eran más de una o era solamente una con diversa sintomatología. Había unos que afirmaban que solamente la gonorrea y la sífilis era una sola enfermedad y otros que decían que eran 2 enfermedades. John Hunter decidió experimentarlo. Cogió pus de un blenorrágico y se lo inoculó en su propia uretra, con la mala fortuna de que el blenorrágico también tenía sífilis. O sea que él concluyó que era la misma enfermedad y esto causó un retraso en el conocimiento científico de cerca de medio siglo. Hasta que primero Benjamin Bell, el escocés Benjamin Bell, en 1793, y más tarde el francés Hernández, en 1812, inoculando gonorrea en los presos en Toulon,
cosa también muy poco ética, de lo que hablaremos más tarde, con estos experimentos se vio que eran dos enfermedades diferentes. Más tarde Neisser describió el agente causal de la gonorrea, la Neisseria gonorrea, en 1879, y Schaudin y Hoffman el treponema pálido en 1905. Hoy en día las enfermedades de transmisión sexual son un grupo de enfermedades: sífilis, chancro blando, gonorrea, uretritis no gonococia, clamidia, candidosis. He puesto MTS y es ETS. MTS son las abreviaturas en catalán. Os pido disculpas. En definitiva, cuando se hace un estudio experimental, se tiene que tener en cuenta que se tiene que manipular adecuadamente, se tienen que establecer controles adecuados y ser un estudio aleatorio, porque si no, no se puede llegar a conclusiones definitivas. Y sobre todo, tiene que ser un estudio presidido por la ética, porque si no, nos podemos encontrar con algunas circunstancias nefastas como las que vamos a comentar. Os pongo aquí epónimos para olvidar. Ya sabéis que epónimo es el nombre que se da con el nombre de un médico a una determinada enfermedad, a una determinada maniobra o a una determinada aportación. Pero estos epónimos son un homenaje que se hace a estos señores y no podemos hacer homenajes a según quién, como por ejemplo a Reiter, el síndrome de Reiter, que Reiter era un nazi partidario de una eutanasia selectiva, responsable de asesinatos de pacientes en un hospital psiquiátrico, de esterilizaciones forzadas y de inocular tifus a muchos reclusos, provocando más de 250 muertes en el campo de concentración de Buchenwald. Por tanto, yo creo que hemos de dejar de utilizar esta palabra síndrome de Reiter, que en definitiva es un homenaje a este asesino, para sustituirlo con el nombre de artritis reactiva. También este es el caso de Clara, de Max Clara, que expulsó a profesores judíos de la universidad, realizó sus investigaciones sobre cadáveres de ejecutados y impidió que los cadáveres fuesen restituidos a su familia, sino que los quería solamente para su experimentación científica. Describió unas células secretoras de los alveolos pulmonares que hasta ahora han sido conocidas como células de Clara, pero que actualmente se recomienda que se utilice el nombre de células club. Y finalmente Eppinger. Eppinger era también otro médico nazi que se da el nombre de síndrome de Eppinger-Spatz a la trombosis de la vena porta con esplenomegalia, y este señor participó en un experimento de hacer beber exclusivamente agua de mar a los gitanos, a un grupo de gitanos. A unos se les daba agua de mar a secas, sin más, en otros se les daba agua de mar tratada y en otros un agua de mar tratada de otra manera, porque querían investigar cómo los pilotos de la Luftwaffe que caían al mar podían llevar pastillas para potabilizar el agua de mar y sobrevivir. Entonces estos gitanos que estuvieron solamente con agua de mar lamían el suelo cada vez que fregaban porque tenían una carencia y de hecho murieron muchos de ellos. Disputas entre investigadores. Las disputas, los investigadores no siempre son santos y a veces pues, se suscitan algunas disputas, como fue el descubrimiento del bacilo de la lepra. Hansen descubrió el bacilo de la lepra en Noruega y poco después, él lo describió en 1873, pero no lo podía teñir, no lo sabía teñir. Yo lo veía un poco como os represento en la imagen superior, así, entrevisto nada más. Llegó un joven médico alemán, recién licenciado, Albert Neisser, en 1880, y Hansen lo cogió muy bien, le enseñó a mirar las preparaciones que tenía de lepra, y Neisser, se metió unas cuantas preparaciones en el bolsillo, porque Neisser sí que sabía teñir. Y Hansen había publicado sus descubrimientos en 1873 en noruego, que es un idioma muy poco hablado. Entonces Neisser las tiñó y las presentó en un congreso en alemán, presentándose como el auténtico descubridor.
Naturalmente Hansen se quejó, se armó una polémica importante y finalmente se reconoció la paternidad de Hansen. Algo parecido pasó con el descubrimiento del VIH hace algunos años. Luc Montagnier, un virólogo francés, describió el virus, pero Robert Gallo, poco después, pues, se atribuyó la paternidad y también hubo una polémica hasta que quedó clara la paternidad de Luc Montagnier. A veces en estas rivalidades entre investigadores se mezcla la política. Y la rivalidad entre algunos de ellos también. Fue el caso de Jaume Ferran y Clua, el descubridor de la vacuna anticolérica. Jaume Ferran, durante la epidemia de cólera que hubo en España en 1885, quería poner a punto una vacuna contra el cólera, pero necesitaba bacterias y las fue a buscar a Marsella. Al gobierno español no le gustaba todos estos experimentos, no le era grato los trabajos de Jaume Ferran, y Santiago Ramón y Cajal también aprovechó para sembrar un poco de cizaña, porque le tenía un poco de envidia. Entonces, Ferran fue a Marsella, trajo 4 muestras de bacterias del cólera, pero en la frontera se las requisaron. Le requisaron 3, porque la cuarta, Ferran había tenido la precaución de meterla en la maleta entre sus calcetines. Y con esta cuarta muestra, Ferran pudo efectuar la vacunación anticolérica que salvó muchísimas vidas, a pesar de las dificultades que le planteó, en todo caso, el gobierno español. Aquí a la izquierda veis una caricatura de la época, Ferran con su jeringa de la vacuna y los políticos como están colocándole la corona de espinas. La vacuna y la antivacuna, temas también de mucha actualidad. Ya sabéis que la primera vacuna la descubrió Edward Jenner en 1796. Aquí vemos en esta escena cómo está vacunando al niño James Phipps, fue el primer vacunado, y la viruela, que era una enfermedad muy mortífera, probablemente la enfermedad más mortífera que hemos tenido hasta la fecha, pues dejó de ser un peligro. Nos hemos de referir forzosamente a la expedición que hubo para llevar la vacuna a América. Una expedición que salió en el barco María Pita del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 y en la que iban 2 médicos, Francisco Xavier Balmis y José Salvany, que llevaban también 22 niños huérfanos para ir pasando la vacuna de un brazo a otro brazo. Claro, en aquel momento no habían neveras, no habían medios de conservación, entonces lo tuvieron que hacer así. Se fueron hasta Puerto Rico primero, luego tocaron el puerto de Caracas, y en Caracas la expedición se dividió. Balmis siguió hacia el oeste y Salvany siguió con parte de la expedición hacia el sur, muriendo en Cochabamba, Bolivia, en 1810. Pero sea como fuere, la vacuna llegó a América, y no solo a América, sino que incluso la expedición de Balmis fue a Manila y llegó luego otra vez a las costas de España. Pero no todo fueron a coger bien a la vacuna, porque así como Balmis y Salvany, 7 años después del descubrimiento de la vacuna, la llevaron a América, hay otros que decían que la vacuna tenía efectos secundarios, algo que también nos puede sonar a conocido en el momento actual. Aquí vemos estas caricaturas donde aparecen vacas, aparecen pequeñas vacas en la gente, porque les están inoculando algo que ha salido de la vaca. Entonces, los detractores de la vacuna decían pues, que les iban saliendo vacas en el cuerpo, o bien esta vaca enorme que se está comiendo a todos estos niños y luego los está expulsando por detrás y denostando las ventajas de la vacuna.
Cuidado con la vacuna es un grabado francés de finales del siglo XVIII, donde vemos la viruela como esta sirena maligna de color verde raro, ¿no?, llena de pústulas, y los médicos montados uno en una vaca y otro en un burro, en una alusión a la ignorancia. Aquí vemos este vacunado que también le están saliendo cuernos. Se acaba de vacunar, le están saliendo cuernos como una vaca. Pero vemos que el médico que lo ha vacunado está dando por detrás las lancetas a la esposa del vacunado, con la que probablemente tiene una muy buena amistad, con lo que no, los cuernos que le están saliendo al señor probablemente no son a consecuencia de la vacuna. En fin, sea como fuera, los detractores de la vacuna acabaron retirándose, denostados por la mayoría de la población, y los partidarios de la vacuna la acabaron imponiendo. Y aquí vemos cómo la figura de Jenner fue incluso representada en cromos infantiles que salían en la chicoria y en el chocolate como un gran salvador de la humanidad. La vacuna acabó con la viruela. Vemos aquí este pavoroso cuadro de viruela del libro de Alibert y el acta en el que la OMS certifica la desaparición de la vacuna, de la viruela del mundo. Es la única enfermedad que ha desaparecido por acción médica. Pero, a pesar de todo, hoy seguimos con los detractores de la vacuna. Sabéis que hay grupos de cierta importancia de antivacunas que se oponen a las vacunas a pesar de todo, a pesar de que es probablemente el avance médico más importante que ha habido en toda la historia de la medicina. Y aquí veis en rojo, cuanto más rojo, más contra la vacuna están, ¿no? Entonces, fijaros que, bueno, hay muchos países que están total o parcialmente en contra. Las guerras bacteriológicas. La guerra bacteriológica tampoco es cosa de la actualidad. La primera guerra bacteriológica quizás ya la hicieron los griegos, y una guerra bacteriológica terrible fue el genocidio americano, cuando la viruela, el sarampión y otras enfermedades exantemáticas acabaron con gran parte de la población del Imperio Azteca. Si no, Hernán Cortés, con 16 caballos y un puñado de hombres con armas de fuego, nunca hubiera podido conquistar el Imperio Azteca. Pero a pesar de las traiciones, de las controversias que hubo y con los métodos no muy buenos de los conquistadores españoles, pero evidentemente el camino fue muy fácil porque una gran parte de la población murió a consecuencia de estas enfermedades y realmente el pueblo azteca quedó reducido a muy poca gente. Pero no solo esto, también hay otro episodio, menos conocido quizás, que fue el que protagonizó en la conquista del Canadá Sir Geoffrey Amherst, que era un oficial británico que distribuyó mantas contaminadas por viruela entre los indígenas de la zona con los que tenía que enfrentarse, y ocasionó también un gran problema demográfico que facilitó terriblemente la conquista. También hay virus que se escapan del laboratorio. No es un mito, es un hecho real. En 1978, seguimos con el virus de la viruela, se escapó un virus de la viruela de un laboratorio de Londres. Se contaminó una fotógrafa científica del hospital, Janet Parker, que lo contagió a su madre, y hubo tres casos de viruela, 2 muertes, un suicidio, que fue el del director del hospital, que lo vemos aquí a la derecha, y se aisló a 260 personas y se forzó la vacunación de una amplia región alrededor de esta zona. Fue muy poco antes de declararse la viruela como erradicada.
Los desastres de la guerra. Las guerras muchas veces se acompañan de otros problemas sanitarios. No nos vamos a extender en este tema. Simplemente os quiero traer un grabado, un aguafuerte de Goya, que se titula A la caza de dientes. Vemos aquí un ajusticiado en la guerra del francés, en la invasión napoleónica del Reino de España, y cómo una mujer se acerca, venciendo su repugnancia, a arrancarle los dientes al cadáver, porque con estos dientes se efectuaban las dentaduras de los siglos XVIII y XIX. También la Primera Guerra Mundial ocasionó grandes heridas en los soldados, en los combatientes. Aquí vemos como Henry Tonks, que era un cirujano que además era pintor, nos representó estos rostros desfigurados por la metralla y algunos como se fueron reconstruyendo posteriormente, y algunas escenas también de hospital de aquel momento, en que ya vemos la acción de las primeras enfermeras, ¿no? Las primeras enfermeras se incorporaron a finales del siglo XIX. En la Primera Guerra Mundial ya hubo una incorporación masiva de enfermeras recibiendo aquí a los heridos, etc. Y podemos hablar entonces de la aportación de las mujeres a las ciencias de la salud, no solo de las enfermeras y de Florence Nightingale, la que fundó esta profesión, sino también la incorporación de las mujeres a la medicina. Aquí traigo en homenaje los retratos de las dos primeras mujeres médico, Cecilia Grierson en Argentina en 1889, y Dolors Aleu, que fue la primera médico catalana en 1879. Otras aportaciones de la mujer importantes ha sido la que realizó la doctora Victoria Apgar, que es la doctora que ideó el test de Apgar. Hay muchos que se creen que el test de Apgar son unas siglas que evalúan el color, el pulso, la irritabilidad refleja, la respiración. Pues no son unas siglas, simplemente esto se ha hecho haciendo coincidir estos síntomas con el apellido de la doctora Apgar, pero en realidad es un epónimo, este sí, un epónimo muy justo que debemos recordar con agradecimiento en la obra de esta doctora, la doctora Victoria Apgar. También otras personas, no médico, pero esta era una monja y enfermera de la Clínica Mayo, la hermana María José, una monja muy observadora, que se fijó que las personas que tenían estos nódulos cerca del ombligo también presentaban cáncer abdominal, muchas veces cáncer gástrico o cáncer de páncreas, y que este nódulo era un signo de advertencia. Y desde entonces esto es conocido como el nódulo de la hermana María José. O sea que la medicina no solamente la hacen los médicos, la hacen los médicos, las enfermeras, las monjas de los hospitales, los investigadores, etc. Los investigadores como los que descubrieron la estructura del ácido desoxirribonucleico, del ADN, James Watson y Francis Crick, que fueron galardonados con el Nobel por su descubrimiento, pero el Nobel se olvidó de la principal investigadora, Rosalind Franklin, que fue la autora de esta fotografía 51, que fue la que permitió empezar a entender que la estructura del ADN era helicoidal. Rosalind Franklin, la gran olvidada y que debemos recordar especialmente. Otra olvidada es June Almeida. No era médico, no era enfermera, era simplemente una laborantina con muy pocos estudios, pero que fue la que descubrió los coronavirus tan actuales, ¿no? No el coronavirus del SARS-CoV-3, SARS-CoV-2, pero otro tipo de coronavirus. Es la primera que descubrió este tipo de virus, que tienen esta corona característica.
También otros investigadores, Rachel Brown y Elizabeth Lee Hazen, de Estados Unidos, que aislaron una bacteria, la Streptomyces nursei. Le llamaron Streptomyces nursei porque habían cogido tierra de la fábrica de un amigo suyo que se llamaba Walter Nurses. Y de Nurses le pusieron Nursi. Y esta bacteria obtuvieron el primer antifúngico. Y el primer antifúngico, como que era tierra también del estado de Nueva York, le llamaron Nystatina, de New York State. Los progresos de la cirugía. Los progresos de la cirugía los podemos ver si contemplamos algunas obras de arte. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuadros. Uno de 1887, una operación quirúrgica en el Hospital de Saint-Louis de París, un cuadro de Henri Gervais, y el otro es de 1929, que es un cuadro de Chat, que representa una operación en Ginebra. Vemos que en uno no hay batas, en el otro hay batas, en uno no hay guantes, en el otro hay guantes, en el uno no hay cofias, en otras algunas, no todas, pero algunas sí. Hay electrocoagulador en 1929, no en 1887. El campo estéril no se hacía en 1887 y sí en 42 años más tarde. El instrumental, que era muy escaso a finales del siglo XIX, vemos que en el siglo XX ya es abundante y que además hay la presencia de las enfermeras. Y otra cosa, en una está la estancia iluminada por un foco y en otra por la luz de día que entra en la ventana. Y aquí el primer trasplante de riñón, ya vemos que el panorama del quirófano ha cambiado completamente. Como aquí, ¿no? en este cuadro de Roy Nyman. Vemos cómo la cirugía cada vez se va complicando más. Aquí incluso hay cámaras de vídeo, aquellas cámaras de vídeo que había en los años 80, enormes. Y quiero terminar con la historia de los guantes de cirugía, que es una historia de amor. Esto siempre es muy bonito. Es la historia de William Stewart Halsted, un cirujano, un importante cirujano de 1889, que siempre era ayudado en sus intervenciones por Caroline Hampton, que no solo era su enfermera, sino que también era su novia. De hecho, se casaron poco después. Caroline desarrolló una alergia a los metales y no podía coger el instrumental con las manos. Y Halsted dijo, yo te voy a hacer diseñar unos guantes de caucho para que puedas seguir ayudándome. Y le hizo hacer estos guantes de la Goodyear Rubber Company que utilizaba Caroline Hampton para poder ayudarle. Y vieron que con los guantes tenían muchas menos infecciones postoperatorias, de tal manera que los guantes de cirugía se generalizaron en todos los quirófanos a partir de 1900. Vemos como en estos dos cuadros, en estos dos detalles, en uno el cirujano está operando con la mano desnuda y en otro ya todos van con guantes de cirugía. Y nada más, solamente llamar la atención de que algunos instrumentos médicos no se han descubierto para hacer una función médica inicialmente. El microscopio se usó primero para un examen de telas o para un pasatiempo de salón con jovencitas que miraban alas de mariposa y estas cosas, y luego ha terminado siendo un importante instrumento para la investigación de anatomía patológica e investigación bacteriológica. Las incubadoras primero fueron exhibidas en las ferias, se exhibían con los bebés diminutos, prematuros, y se exhibían en las ferias y han terminado en las unidades de neonatología. El láser fue diseñado para uso militar y para medir la distancia de la Tierra a la Luna y ha terminado con la cirugía de precisión, igual que los ordenadores, también diseñados para uso militar y que hoy en día tantas aplicaciones tienen en diversos campos de la medicina. Espero que os haya gustado y que esta reflexión sobre la historia os pueda servir también para la vida actual. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias, doctor, por esta bellísima conferencia con tantos datos. Vamos a abrir un poco el debate. Solamente les quiero comentar una cosita. Les voy a pasar en el chat, les pasé el link a los boletines que publicamos y voy a pasar un formulario para que todos aquellos puedan mandar su dirección si quieren que le informemos de nuevas actividades que realizamos, y también pedimos el teléfono porque a veces podemos pasar por WhatsApp y es más sencillo también. Así que les voy a pasar eso mientras abrimos el debate. Creo que el doctor Cenice... una cosa, quiero agradecerle a mis colegas de la Facultad de Medicina porque muchos de los profesores han venido a participar de esto y, bueno, les agradezco mucho. Creo que esto es algo importante para nosotros y creo que también para todos. Así que le paso el link acá y el doctor Cenice quería comentar alguna cosita, ¿sí? Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches, Javier. Gracias siempre por tu buena disposición para con nosotros. La verdad que desde el año pasado, gracias a Francisco y a la gente, te hemos descubierto y te hemos raptado un poco de vez en cuando para acá en horarios incómodos tuyos para Barcelona. No, que va, es un placer, sabéis que siempre es un placer colaborar. Brillante como siempre. Había escrito yo en el chat una pequeña acotación en referencia a Hunter, a quien nombraste, de su fracaso por el creer que la gonorrea era lo mismo que la sífilis. Hunter fue el primero que hizo una oclusión de conductos deferentes y hizo lo que sería la precursor de la primera vasectomía, que finalmente Ashley Cooper, otro británico, pero no escocés, en el año 1820 por ahí, hizo la primera en perros. Y fue el primero que hizo una inseminación artificial. Cogió semen en una jeringa caliente, en un hombre hipospádico, y la inseminó a su señora. No hay dato, o por lo menos yo no encontré, que haya surgido efecto el embarazo, pero fue precursor de eso y era un pequeño detalle que me acordé cuando lo vi, que tiene relación con mi especialidad. Efectivamente, muchas gracias por la precisión. John Hunter fue un cirujano importantísimo, hizo muchísimas aportaciones. Tuvo este error en cuanto a distinguir las enfermedades y confundirlas en una sola enfermedad, pero es una demostración que también las personas más importantes pueden cometer algunos errores. Pero efectivamente John Hunter aportó muchísimas cosas y también yo sabía lo de la inseminación artificial. Tampoco sé si llegó a buen término. Bueno, simplemente eso, gracias, felicitaciones y esperamos seguir contando contigo siempre. Gracias a Francisco, que es el más insistidor en eso, pero los urólogos también estamos incorporando un poquito más el tema de la historia, así que seguramente durante el año también vamos a tratar de molestarte para Muchas gracias, doctor Cenice. Tengo un gratísimo recuerdo suyo y del Congreso Argentino de Urología. Gracias. Igualmente. Un abrazo grande. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Por favor, siéntanse libres para participar. Si no, esas cosas de que uno se siente como... Buenas noches desde Valencia, doctor Vilata, acá acompañándote hasta tarde, teniendo en cuenta la hora. No, buena hora es aquí. Ahora dentro de poco vamos a cenar y ya está, y se acabó el día. Bueno, yo quiero felicitar a todos ustedes por la organización, por supuesto, de este acto, lo desconocía, y gracias a mi compañero y amigo Xavi Sierra, la verdad, un abrazo y como siempre es un erudito y ha estado perfecto. Ya tenía ganas de oírlo porque en otras ocasiones me invitan, pero no puedo casi nunca. Enhorabuena a todos y ya lo he dejado plasmado también en un escrito. Muchas gracias. Un abrazo transatlántico en este caso a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Francisco Vilata, por tus amables palabras. Buena nit. Un placer verte. Gracias a vosotros, a todos ustedes. Yo les voy entre comillas, permítame, recriminarle al doctor Javier, porque cuando estábamos hablando de la conferencia, él mandó una imagen del Hospital de Santa Cruz, ¿verdad? Creo que de San Jorge, ¿sí?
Ah, sí, sí. Yo pensé que la vas a utilizar y no la has mostrado. No, el hospital de Sant Pau, para todos los que vengan a Barcelona en algún momento, es de verdad, no porque yo haya vivido allí, sino porque realmente creo que es el hospital más maravilloso del mundo y recomiendo la visita. Ahora toda esta parte modernista está museizada, ya no sirve como hospital y se puede visitar y está lleno de detalles alegóricos. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es que está todo lleno de P's y G's, porque el hospital se pagó en una buena parte con una importante donación de un gran prohombre catalán que era Pau Gil, y por eso quiso que se llamara de Sant Pau, de San Pablo, porque era su nombre. Y en todas partes figura la P y la G, de Pau Gil, ¿no? Ya que pagaba, pues puso la P y la G en todas partes. Y los mosaicos que hay de San Jorge, de San Cosme y San Damián, de San Martín, son maravillosos. También hay mosaicos incluso en todo alrededor del hospital, con escenas históricas de la evolución del hospital. Algún día en el blog tendré que comentar alguna cosa de estas. Nosotros en la facultad hemos intentado, tenemos la idea de un proyecto sobre un museo de la Escuela de Medicina. En algún momento se lo pensó desde la época del Bicentenario. No sé, la pregunta que me haría sería, ¿cuál es la importancia de tener un museo de la medicina? Pues la misma importancia que estar interesado en la historia de la medicina. Un museo de la medicina tiene muchas funciones. En primer lugar, preservar los objetos que han posibilitado la medicina en el pasado. También explicar los progresos médicos y incorporar a la cultura general la medicina, porque la medicina debe incorporarse a la cultura general, no debe conservarse como un saber solamente para iniciados. Es más importante para el hombre actual, el hombre de la calle actual, las vacunas o los antibióticos o los corticoides. Es mucho más importante que la historia, la literatura o la filosofía. Entonces, esto debe llegar al acervo cultural del pueblo y esta es la función de los museos de historia de la medicina. Vamos a anotarlo como argumento para seguir con la idea de nuestro propio museo en Tucumán. Fantástico, muy bien. Acá lo tenemos también al doctor Divi. El doctor Divi hizo su tesis sobre el tema del doctor Laín Entralgo. O sea que ustedes saben que España, digamos, ha producido un montón de pensadores que han atravesado la historia de la medicina, mucho relacionado con Argentina, que ha sido más el vínculo con España, ¿verdad? Y que eso ha generado una suerte de vínculos más estrechos académicos con Europa, digamos, sobre todo al siglo pasado. Ahora un poco se ha revolucionado mucho con otros intercambios. En España, en Barcelona, digamos, ha habido toda una escuela clínica, creo, muy importante, ¿verdad? Porque está Madrid, por un lado, Jiménez Díaz, y por otro lado, donde se educó Farrera y Valentí, de acuerdo, en Barcelona, si mal no recuerdo. Y Pedro Pons. Con Pedro Agustín Pons, maestro de mi padre, valga decirlo, ¿de acuerdo?, en su estancia en Barcelona. Muy bien. Entonces, esa disputa entre dos lugares, entre Madrid y Barcelona, ¿sí?, históricamente fue importante, ¿o fue más de trabajo conjunto? Vamos a ver, yo soy dermatólogo, entonces os voy a poner el ejemplo de la dermatología. La dermatología catalana no evoluciona en ningún momento como una rama de la dermatología de Madrid. Madrid tiene su propia evolución y la dermatología catalana nace muy, muy vinculada a la escuela francesa. Entonces, deriva casi todo de las enseñanzas de maestros franceses. Por eso, aunque forma parte del mismo Estado, bueno, primero ya os he dicho que de momento, Cataluña sigue formando parte de España, pero ya sabéis que hay algunas
tendencias a la independencia. Y la evolución no siempre ha ido junto con la de Madrid. Se han seguido evoluciones separadas, en muchos casos. También en la medicina. Francisco. Sí. No, un pequeño comentario con respecto a lo que hablaste de la idea del museo, que obviamente la primera iniciativa la presentaste vos, y cuando asumimos con el doctor Luciano y la gestión en la Secretaría de Posgrado, también tomamos como bandera dos cosas, el tema del aula y el tema del museo, y aprovechando que hay muchos docentes nuestros, sería bueno, más allá de que la pandemia y lo demás lo truncó, de que contemos el apoyo por lo menos expreso de algunos para volver a intentarlo, porque no hemos bajado los brazos en ese aspecto y hemos conseguido, y tenemos gente que nos puede ayudar como para empezar algo pequeñito que probablemente después en el futuro pueda crecer, así que vamos a seguir dándole difusión a eso y la intención de poder lograrlo y el entusiasmo que nos ha puesto el amigo Xavier desde que empezamos a contactarnos con él nos pone cada vez más inquietos. Así que las puertas siguen abiertas para esa idea. Desde Barcelona, toda nuestra ayuda y todo nuestro apoyo en lo que podamos colaborar. También quería decirle que el doctor Sierra es editor de una revista de historia de la medicina, ¿de acuerdo?, en Cataluña, ¿no?, que también, porque sé que alguno de los presentes puede estar interesado en la temática, entonces también para un lugar donde publicar. Estaríamos muy contentos de tener participación de los compañeros y amigos de Argentina. Tenéis las puertas abiertas. La revista se llama Jim Bernat, en honor al cirujano al que aludí hace un momento, y soy yo el redactor jefe y me podéis hacer llegar a mi correo todas vuestras colaboraciones. Les recuerdo la página del doctor, un dermatólogo en el museo, que esta vez no la puso en sus slides, donde hay, digamos, realmente creo que es algo, sí valga decir que yo lo empujé a esta ostentación de presentar su historia y de la página, porque creo que realmente son situaciones que creo que es importante conocer. Pero bueno, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer acá? Aprovechemos esta presencia del doctor. Estamos tan tímidos. A pesar de la no presencialidad. Efectivamente. Bueno, yo quisiera... no quisiera dejar de nombrar a la doctora Beatriz Gómez, que ella también es dermatóloga, ya participó en otra charla y es presidenta de la Asociación Tucumana de Dermatología, dermatóloga como nosotros, doctor, y entonces ella está muy interesada en este tema también, en toda la historia que usted nos puede contar, y usted tiene también un libro al respecto. Sí. Sí, un libro ya publicado hace algunos años de historia de la dermatología. Sí, y tiene otro sobre micología también. Tengo varios libros sobre historia de la dermatología que se han ido publicando a lo largo de 20 años. Empecé con el profesor Laín, que yo iba muchas veces a casa del profesor Laín en Tralgo, en Madrid. ¡Qué suerte! Sí, me acogía muy gentilmente en su biblioteca y empecé por ahí y he ido siguiendo. Ahí acabo de poner en el chat la dirección del blog del doctor, ¿no?, para que puedan acceder, ¿no? Contiene publicaciones periódicas, muy periódicas, sobre temas relacionados con... Actualmente son 3 días a la semana. Actualmente son 3 días a la semana. Hubo momentos que eran 5 días a la semana, pero ya no puedo seguir tanto con este ritmo. Bien, bueno, a ver. Acá la doctora Martí Ortiz Mayor también está planteando que no puede hablar porque debe estar en el hospital por ahora,
Entonces, pero que la va a contactar para pedirle otro encuentro. Y me recuerdo que usted debe conocer, doctor, que hay una universidad en Estados Unidos que ha entrado en una dinámica de hacer como un concurso sobre diagnósticos de anatomía patológica de personajes históricos. O sea, es interesante esto de ver qué enfermedades a través de obras de arte o de la biografía de antiguas personas podemos revisar la historia clínica. Es un juego de... Naturalmente nunca se llega a una total seguridad, porque no puedes explorar al enfermo, no se le pueden pedir exploraciones complementarias. Todo tiene que ser o un diagnóstico visual, en el caso del arte, o un diagnóstico por escritos generalmente no médicos, en el caso de otros personajes. Entonces, bien, es un ejercicio de plantear hipótesis sobre diagnósticos por indicios externos, ¿no? Por indicios no bien comprobados. En cierta manera, la persistencia de la clínica, una clínica que hoy en día cada vez se pierde más en aras de exploraciones técnicas. Pues bien, yo voy a insistir con agradecer al doctor Javier Sierra y a todos ustedes por tomarse el tiempo de compartir con nosotros esto, ¿verdad? Quiero agradecer particularmente la generosidad y disposición que tiene el doctor Javier Sierra y que esa generosidad y disposición es compartida con todos, así que pueden, digamos, van a caerle nuevos pedidos, ¿sí? Que ya no voy a ser responsable yo, pero que bueno, contamos con su presencia también para otras actividades, ¿sí? Será siempre un placer. Esta es la segunda conferencia que ya tenemos con el doctor Sierra. Les recuerdo que en el boletín que les pasé hay varios artículos de él. Está el blog del museo, ¿no? Y que realmente tiene una suerte de enciclopedia dentro de cada uno de los artículos. Para todos aquellos que, digamos, yo trato de avisar, estos encuentros son abiertos. La idea es que participe la mayor cantidad de personas. Les pido a aquellos que han recibido por terceros la invitación, si quieren que les enviemos, ahí tienen un formulario para que lo completen, para que podamos divulgar para poder divulgar las nuevas actividades. La próxima, les recuerdo, el próximo martes 15 de junio, 7 de la tarde, hora de Argentina, va a ser con el doctor Ruiz Diogo de Nueva York, que él va a hablar sobre medicina evolutiva, ¿verdad? Y creo que hay varios temas interesantes en su laboratorio. Tiene varios temas que son interesantes y que se asocian un poco, porque mientras habla el otro Xavier Sierra, recordé esto de, digamos, esa cuestión histórica de los anatomistas, ¿verdad? Que él estudió a través de los médicos del Imperio Musulmán. Entonces, son temas que nos parece que confluyen de cierta manera, e insisto, nos dan otra visión sobre el hecho médico que creo que necesariamente va a facilitar la atención sanitaria y el pensamiento crítico, que son temas que queremos desarrollar permanentemente en la idea de la educación médica que intentamos. Creo que como no hay preguntas, yo les agradezco. ¿Sí? Vamos a liberar, como decía el doctor Gilata, para la cena de ustedes. La casi merienda nuestra. Exacto. Como siempre, muy agradecido por estos encuentros. Acá voy a parar la grabación. Bien. ¿Sí? Y quedamos a la disposición para nuevos encuentros. ¿Verdad? Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado, como yo he disfrutado, esta presentación del doctor Sierra y Valente. Muchas gracias a todos desde Cataluña. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Besos, Mercedes. Muchas gracias, Valeria. Hasta luego, gracias. Hasta luego.
Quedó redonda. Redonda. Està obert. Tu ves? No. Pues això, sí. Com se surt?